Saludo cristiano para todos ustedes y un saludo muy especial para todas las visitas. Como siempre lo he dicho, el Señor Jesucristo es quien las ha traído a este lugar. Amén. Sin más preámbulos, vamos a abrir la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4. Amén. Hebreos capítulo 4. Si tiene un amigo a su lado o a un hermano que se le olvidó la Biblia, le puede colaborar prestándole su Biblia o allí en el videobin puede leer también. Hebreos capítulo 4, verso 16, amén. Vamos a leer al unísono, amén, con el entendimiento. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién tiene necesidad de Dios en esta noche? Entonces comience esta oración. Soberano Dios y Padre Santo, bendito Dios, invoco tu nombre, tu presencia, tu autoridad, tu poder, tu Espíritu Divino. Desciende sobre nosotros, sobre nuestras vidas, a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, a través de tu gracia. Redarguye, reprende, exhorta, dirige el camino, Señor, a través de tu palabra. Hoy declaramos que tu palabra corre y es glorificada en medio nuestro. Aleluya. Usa mis labios, Señor, usa mi vida como tú quieres hacerlo, Señor, en tu nombre. Al nombre de Jesús. Pueden estar cómodos, hermanos. La enseñanza que Dios trae para nosotros en esta noche titula Trono de Gracia. Amén. Trono de Gracia. Y si miramos el contexto bíblico, cuando se habla de un trono, generalmente pensamos o vienen a nuestra mente palabras como autoridad, poder, respeto o un temor reverente, ¿cierto? Hablar de un trono es de hablar algo que está por encima de nosotros. Y si vamos a la parte del ámbito terrenal, bíblicamente, cuando un rey estaba en un trono, generalmente las personas que iban hacia ese trono tenían que ir con sumo cuidado, ¿cierto? No cualquier persona entraba delante de un trono donde estaba sentado un rey. Y si tal persona entraba bajo condiciones que no eran agradables o no tenía gracia delante de aquel rey, podía hasta morir, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Esther. Ustedes lo pueden estudiar muy bien en su casa. Y acá leemos en Hebreos capítulo 4, verso 16, el escritor nos habla de un trono, pero de gracia. Entonces pareciera como si las dos palabras tuvieran una contradicción, ¿cierto? Porque si vamos a hablar de gracia, la gracia es un don inmerecido, ¿cierto? La gracia es algo que nos es regalado y que no merecemos. Entonces, cuando hablamos de un trono de gracia, parece ser que hay una contradicción. ¿Cómo puede haber un trono, pero de gracia? No es un trono de juicio, es diferente. Y cuando uno no conoce a Dios, cuando uno no se ha acercado a Dios verdaderamente, cuando no ha tenido un encuentro, una conexión con Dios, de tal forma que ha conocido muchas cosas en Él a través de la vida cristiana, cuesta creer que uno va a ir delante de un trono y que va a encontrar dones, que va a encontrar favores, que va a encontrar regalos, ¿cierto? Que va a encontrar a alguien que le va a estar dando cosas que usted no merece, ¿cierto? Pero ese es el trono de gracia. Y el que escribe a los hebreos
describe este trono de gracia como un trono donde vamos a hallar misericordia. Misericordia es el acto más soberano de Dios en el que Él detiene los juicios que nosotros merecemos. Es decir, la paga de nuestro pecado es muerte. Pero la misericordia de Dios es tan grande que detiene ese juicio. Esa es la misericordia. De eso está hecho ese trono de gracia. Y aparte de misericordia, está lleno de gracia. Es decir, lo que no merecemos, lo que nunca nos hemos ganado ni nos ganaremos. Porque de nada valen esfuerzos, de nada valen las obras, de nada vale querer impresionar a Dios, de nada vale querer hacer tantas cosas, solo por su gracia, solo por su gracia, solo por su gracia estamos aquí en esta noche. Al nombre de Jesús, al nombre de Jesús. No entendemos entonces muchas veces de qué se trata ese trono de gracia del cual habla el escritor a los hebreos. Parece ser que a veces tememos ir a ese trono de gracia, porque pensamos en Dios como si Él fuera humano, como si Dios pensara de la misma forma que nosotros, y no es así, porque la misericordia de nosotros o nuestras justicias son más bien por el lado de ojo por ojo, ¿cierto? Diente por diente, el que hace la paga, este se merece esto, este no se merece esto. Y a veces cuando nos acercamos a Dios pensamos que Él piensa lo mismo que nosotros. No es así. El pensamiento, el razonamiento de Dios escapa de nuestra mente, de lo que nosotros pensamos que Él cree de nosotros. Por eso en Hebreos habla de un trono de gracia, de un trono de misericordia, de un trono donde está sentado un rey que está aquí en esta noche y quiere decirte algo especial. ¿Sabe algo? Terrible cosa es caer en el juicio de un ser humano. En la antigüedad, cuando David pecó contra Dios haciendo un censo, podemos ver el ejemplo y David iba a ser castigado. Y a David le dijeron, debes escoger la forma en que vas a ser castigado. Y allá en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 11, nos relata esta historia y dice que a David le dieron a escoger 3 opciones. La primera opción, que estuviera 7 años pasando hambre, su pueblo pasando hambre. La segunda opción, que por 3 meses estuviera perseguido por sus enemigos. Y la tercera opción, que 3 días durara la plaga. Y David expresa unas palabras muy sabias y dice, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y perfectamente podemos ver, y dice la palabra textualmente, que el Señor se arrepintió de aquel mal, y la mano del ángel que estaba castigando a aquel pueblo fue detenida. Hermanos, es que tenemos un Dios de misericordia, un Dios que no nos merecemos, un Dios bueno, un Dios santo. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. La pregunta en esta noche es, ¿cuándo debemos ir a ese trono de misericordia? ¿Quién quiere responderme? ¿Cuándo? ¿Cada cuánto hay que ir a ese trono de misericordia? Amén. Cada instante, todos los días. En Lamentaciones, Jeremías dice
que sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días son frescas sus misericordias, sus bondades, su perdón. ¿Por qué es fresca la misericordia de Dios todos los días? Porque nosotros somos lo más frágil, lo más inconstante. Fallamos muy fácil, le fallamos a Dios muy fácil. Y por eso ir a este trono de misericordia es preeminente, ir día a día a un encuentro especial con Él, a un encuentro donde hallamos un oportuno socorro. Timoteo dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Todos los días debo buscar la misericordia de Dios, porque todos los días vivo circunstancias diferentes, porque todos los días conozco cosas de mí. Usted conoce cosas suyas que a lo mejor nunca sabía que iba a reaccionar de esa forma, ¿cierto? Por eso hay que ir todos los días ante este trono de misericordia. ¿Sabe algo? Pablo, cuando escribe a los filipenses, en el capítulo 3, habla de proseguir al blanco, y él describe que aún no ha alcanzado la meta. Pero lo que me llama la atención es el verso con el que termina, en el verso 21, el cual dice: Él transformará el cuerpo de nuestra humillación. En otras versiones dice: el cuerpo de nuestra bajeza. En otra dice: este cuerpo miserable. Y sigue diciendo el texto: para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es que este es el cuerpo de nuestra vergüenza. Esta es la carne que tiene que ir todos los días a ese trono de misericordia, a ese trono de gracia, a ese trono donde vamos a encontrar el oportuno socorro. Al nombre de Jesús, al nombre de Jesús. ¿Por qué es imprescindible ir a un trono de misericordia día a día? Es imprescindible porque yo necesito a Dios en mis planes. Joven que me escuchas en esta noche, anciano, niño, la visita que está aquí en este lugar, ¿sabe algo? Nosotros necesitamos imprescindiblemente a Dios en nuestros planes, a Dios en nuestras metas, a Dios en nuestras decisiones, a Dios en nuestras emociones, a Dios en nuestros pensamientos, a Dios en nuestras palabras. En todo necesitamos a Dios, día a día, cada instante. Dios mío, si en esta noche entendiéramos esta sencilla palabra, comprenderíamos que es necesaria una conexión constante con Dios. Es que cuando salimos de este lugar, no dejamos de ser cristianos. Cuando vamos al estudio, al trabajo, a la casa, deberíamos de entender eso que Dios quiere que nosotros entendamos, que Él es el primer lugar en nuestra vida, que necesitamos una conexión constante con Él. ¿Sabe algo? Todos aquí, la mayoría, vivimos en conexión. Y esta es la era de la conexión. Vivimos conectados con las redes sociales. Vivimos conectados con los amigos. Vivimos conectados con nuestros planes. Vivimos conectados con nuestras metas. Vivimos conectados con nuestros sueños. Vivimos conectados con un sinnúmero de cosas. La pregunta en esta noche es: ¿y la conexión con Él? ¿Cómo es la conexión con Él? ¿Estamos verdaderamente conectados con el Señor?
Qué bueno que reflexionáramos en esta noche sobre esto. ¿Por qué el escritor habla de un trono de misericordia? No de un trono de juicio. Que en algún momento va a haber un trono de juicio. Porque Dios no siempre va a estar sentado esperando que la gente venga a Él y que entienda los grandes propósitos que tiene para con ellos. Hoy es la oportunidad perfecta. Amigo que estás aquí en esta noche, hoy es la oportunidad perfecta de venir al trono de misericordia, de entregarle tus cargas al Señor, de despojarte delante de Él. ¿Por qué un trono de misericordia? Porque somos frágiles, porque nos falta mucho, porque debemos de ser revestidos del Señor. ¿Sabe algo? El proverbista dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Pero ¿sabe? Me llama más la atención otro proverbio que dice: porque el justo cae 7 veces. Inclusive los justos caen. Y dice: y vuelve a levantarse. Y vuelve a levantarse. Porque hay una mano poderosa que está con él. Porque hay una mano que lo sustenta. Porque hay un Dios amoroso que lo está viendo. Porque hay un Dios que tiene cuidado de él. Trono de misericordia. Es un trono de misericordia porque Él conoce de lo que estamos hechos. En el Antiguo Testamento un sacerdote presentaba ofrendas por el pecado del pueblo y de él mismo. Pero la palabra de Dios hoy me dice que tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Y sabe por qué es un gran sumo sacerdote? Porque Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él sufrió también y padeció nuestras debilidades. Dice el texto: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Este Dios todopoderoso, aunque ascendió a los cielos y está sentado en ese trono de misericordia, sabe de sus debilidades, sabe de mis flaquezas, sabe de mis soledades, sabe de tus tristezas, sabe de tu congoja, sabe de esas cosas internas que nadie más sabe, solamente Él lo sabe. Sabe esas cosas que te suceden, que tú a veces no entiendes, Él las sabe. Sabe todo lo que hay en ti, porque Él se hizo carne. Porque Él vivió lo mismo que nosotros. Como gran sumo sacerdote, nos cubrió con su misericordia, nos cubrió con su justicia. Y hoy podemos declarar en el nombre de Jesús que podemos hallar gracia y misericordia, que podemos hallar perdón oportuno ante su presencia. Al nombre de Jesús, al nombre de Jesús. Comprender lo que significa el trono de misericordia nos ayuda a entender la necesidad de una conexión constante con el Señor. ¿Sabe algo? Hay una historia muy conocida por todos y está en los evangelios y es sobre Pedro. Y es una historia que nos ayuda a entender que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios de misericordia. Tal vez, muchas veces, tememos entrar a ese lugar. A veces, como que vamos donde el Señor y no sacamos todas las cosas que llevamos dentro, no las ponemos en la mesa. Como que a veces vamos siempre con la misma circunstancia
el mismo temor, el mismo pecado, la misma situación, pero cosas que en el fondo sabemos que llevamos, que hay de raíz, no se las decimos. Pareciera como si tuviéramos temor de enfrentar a Dios, temor de decirle las cosas con sinceridad a Dios. Y lo digo porque el escritor escribe en el texto: acerquémonos pues confiadamente. Él podría haber escrito: acerquémonos al trono de la gracia, pero él dice: acerquémonos confiadamente. Parece ser que nos falta esa confianza con Dios. Parece ser que nos falta ese atrevimiento con Dios para cortar de raíz con muchas cosas. Y no debiera de ser así, porque sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Sabemos que Dios es un Dios amoroso, que nos ha levantado, que nos ha sustentado, que nos lleva de su mano, que nos guía día a día. Y yo quisiera que reflexionáramos en esta historia con la cual Pedro es muy conocido. Pedro es muy conocido por su negación al Señor. Y resulta que en la historia tal vez siempre nos fijamos en que Pedro negó al Señor y que el gallo cantó. Pero hay un detalle que solamente está registrado en Lucas capítulo 22. Lucas es el único que registra este detalle. Los demás evangelistas no. Y yo quisiera que reflexionáramos en esta noche. Allá en ese lugar era una madrugada muy triste y desolada. Pareciera que todas las circunstancias estaban en contra de los discípulos y de Jesús. Y si usted en esta noche trata de meterse en la historia, va a entender de lo que estamos hablando en esta noche, de este trono de misericordia y de este Dios tan grande y amoroso. Jesús es entregado y todos los discípulos se dispersaron y el maestro fue llevado a la casa de Caifás para ser juzgado. Pero Pedro lo seguía de lejos. Pedro estaba lleno de temores. Los sucesos anteriores de Pedro habían sido declarar a Jesús como Cristo, pero relata en la palabra que luego es pedido por el diablo, es pedido por Satanás para ser zarandeado. Allá en el huerto le corta la oreja a Malco y muchas veces le dijo al Señor que no se entregara, que a él no le tenía que suceder eso. Pero la parte más importante de esta historia es que cuando a Pedro le sucede lo que el Señor le dijo que le iba a suceder, que iba a negarlo, lo que muchas veces hacemos nosotros, hoy todavía lo hacemos. No distamos mucho de la personalidad de Pedro, no distamos mucho de hacer lo mismo que Pedro hizo en aquella ocasión. En muchas ocasiones en nuestras vidas negamos al Señor con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos o con lo que dejamos de hacer. Y dice la palabra del Señor en Marcos, en el capítulo 54. Vamos a mirarlo. Marcos capítulo 22,
verso 54. Perdón, es Lucas. Lucas capítulo 22, verso 54. Mientras los discípulos estaban dispersos, Pedro quería saber qué sucedía con el maestro, qué iban a acontecer a todas aquellas cosas. Y dice la palabra del Señor en el verso 61, que cuando el gallo cantó, después de que Pedro negó al Señor 3 veces, el Señor se volteó a mirar a Pedro. Eso dice la palabra. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Qué fue lo que Pedro vio en la mirada del Señor? ¿Qué se imaginan ustedes, hermanos? ¿Qué fue lo que hubo en ese contacto visual allí, aquella madrugada? ¿Qué fue lo que pudo ver Pedro en la mirada del Señor? ¿Qué pudo haber pasado? Tal vez muchos, cuando vamos delante del Señor a confesar un error, a confesar un pecado, pensamos que nos vamos a encontrar con un juicio o con un castigo. Pero cuando Pedro miró al Señor, estoy plenamente convencida que lo que vio en los ojos del Señor fue un te quiero, fue una mirada de misericordia, fue una mirada de compasión, fue una mirada de amor, fue una mirada tan grande que le decía: hay nuevas oportunidades, Pedro, otras puertas se van a abrir, Pedro. Fue una mirada de ternura, fue una mirada de brazos abiertos, fue una mirada de compañía, fue una mirada de afecto, fue una mirada de se puede seguir adelante a pesar de todo, se puede seguir caminando, Pedro, a pesar de todo. Y es la misma mirada con la que nos podemos encontrar nosotros, hermanos, cuando vamos a ese trono de misericordia, a hallar el oportuno socorro, a hallar la misericordia de Dios, muchas veces cargados de debilidades, de circunstancias, de tantos errores, de tantas cosas. Tal vez esperamos un reproche, un te lo dije, o pensamos que el Señor va a respondernos como nosotros responderíamos. No es así. El Señor nos dice: sí se puede. Yo sé lo que pasó. Yo estuve ahí también. Sí se puede seguir. Sí se puede continuar. Te estoy mirando con mis ojos de amor. Te estoy mirando con mis ojos de misericordia, de perdón, de gracia. Ante una mirada semejante, no queda otra cosa que llorar, ¿cierto? Pedro salió y lloró amargamente porque reconoció sus errores. Pero estoy segura que también su llanto tenía un toque de esperanza, un toque de las cosas van a cambiar. Esto me tenía que pasar porque voy a cambiar de raíz. Y lo podemos testificar en los demás sucesos que acontecen a Pedro a partir de esa noche. Amigo querido, si tú hoy vienes a Dios cargado de tus problemas, de tu enfermedad, de tus congojas, te aseguro que Dios está aquí mirándote con una mirada de misericordia. Joven que estás desanimado,
¿Qué piensas que las cosas ya no serán iguales? ¿Qué piensas que ya la embarraste? Que ya no va a haber otra puerta abierta, que los caminos se han cerrado. Hay un trono de misericordia, hay un trono de amor, hay un trono de compasión, hay un trono de ternura, hay un trono de fidelidad, hay un trono de gracia esperando por ti. No te rindas, no te rindas. Por eso hay un trono de misericordia. Porque Dios sabe que nosotros somos polvo. Porque Dios sabe que nosotros somos como la hierba, como las flores del campo. Por eso hay un trono de misericordia. Porque debemos de acudir día a Él. Así declara la palabra: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Porque Él es un Dios bueno, lleno de misericordia, que levanta del polvo al pobre y lo alza del muladar. ¿Será que alguien en esta noche necesita ir al trono de misericordia? Aquí hay un altar. Si alguien quiere acudir al trono de misericordia, está en el lugar perfecto, está en el lugar correcto. Aquí está el Señor en ese trono de misericordia. Si alguien quiere acudir a decirle al Señor esas cosas que nunca antes le ha dicho, esas cosas que teme, esas cosas que de pronto oculta, aquí hay un trono de misericordia, aquí hay un trono de perdón, aquí hay un trono de salvación. Si hay un joven que le quiere entregar tantas cosas al Señor, tantas cargas, tantos problemas, dificultades, cosas que desconoce cómo van a seguir y qué va a suceder después de aquí, no sabe qué va a suceder. Dios sí sabe. Dios sí sabe qué quiere para tu vida. Dios sí sabe qué quiere que tú hagas. Ven al trono de misericordia y halla el oportuno socorro. El socorro en el momento preciso. El socorro en el momento que más lo necesitas. Ven al trono de misericordia. Ven a ese trono de salvación. Vamos a estar en pie en esta hora. Y por medio de esta canción vamos a hacer una oración al Señor. Porque cuando vienes al trono de misericordia, te encuentras con la mirada de Jesús. Te encuentras con los brazos abiertos de Jesús. Y puedes traer el pecado. Y puedes traer tus errores, tu debilidad. Y puedes traer tu ansiedad. Y puedes traer esos porqués sin explicación de tu vida. Y en ese trono de misericordia hallas la respuesta, hallas el consuelo. En la mirada de Jesús hallas ese te quiero, ese te he estado esperando, ese aquí estoy. Tus ojos revelan que